palabra más, que no sea una prédica más, que sea el mover y el poder de Dios en cada una de sus vidas, de nuestras vidas. Amén. Saludo con todo nuestro corazón a los que se están conectando, a los que se van a conectar. La iglesia, extiendo un caluroso saludo fraterno a todos ustedes y a los conectados. Y como les decía, tengo el privilegio y el honor de compartir la palabra del Eterno, mensaje revelado al corazón de mi apóstol Fernando, a quien bendigo con todas las bendiciones de lo alto, porque lo que tenemos es un pastor, lo que tenemos es un apóstol, lo que tenemos es un siervo entregado, sometido y revestido con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Amén. ¿Cuántos se conectaron? Levante su mano. Los felicito y los bendigo. ¿Y cuántos recuerdan? No vayan a mirar sus apuntes. ¿Cuántos recuerdan lo que nuestra hermana evangelista Sandra Acosta nos reveló? Nos recordó, nos trajo a nuestras memorias. ¿No? ¿Qué se siente cuando tú pecas? Cuando pecamos. Así era el título que le dio el Señor a nuestra amada Sandra Acosta. ¿Qué se siente cuando se peca? Lo primero, cuando se reconoce, se siente. Cuando no se reconoce, no se va a sentir nada. De pronto con el tiempo remordimiento, de pronto. Pero cuando se reconoce, viene ese remordimiento. Yo qué hice, por dónde pasé, a quién le fallé, al hombre, ¿cierto? Pasajero. Pero lo único que tenemos que saber y entender es que al que le fallamos es a Dios. Es a Él. Al hombre le podemos mentir, al hombre le podemos engañar y nosotros mismos somos los engañados. Dejémonos de hablar, ¿cierto? Uno mismo, el ser humano, es el único engañado. Y no les voy a predicar lo que Sandrita Acosta les predicó, sino que yo quería hacer ese recorderis para poder entrar en lo que el Señor ha puesto en el corazón de mi apóstol Fernando. Pero no crea que le dio la palabra al apóstol Fernando y él me mandó los tips y pues toca estudiar. Amén. Toca estudiar, toca someternos a la palabra y decirle, Señor, aquí estoy, me quito yo para que tú te manifiestes en mí. Que esta carne mengue para que el Espíritu Santo crezca dentro de mí y dentro de todos ustedes. Amén. Y el Señor me ha dado como título en esta prédica, la verdad de tu ser, que viene muy tomada de lo del viernes. Amén. Y si van a hacer apuntes, me gustaría que tomen estas 2 preguntas en primera instancia y de ahí se va a desprender, ahí vamos a desglosar poco a poco lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nosotros recibamos. Amén. ¿Te has preguntado quién eres en realidad? Vaya pensando. Segunda pregunta. ¿Qué haces en la tierra? ¿Cuál es tu objetivo de vida? Esas 3 preguntas para que las analices y en el transcurso del mensaje podamos tomar, podamos discernir, podamos comprender ese fundamento, esa esencia que Dios tiene para nosotros. Amén. Y quiero que vayamos a Efesios
capítulo 2, versículo 10 y 13. Yo les doy ese tiempo para que la busquen, para que lleguemos, para que leamos todos. Mire que cuando nosotros leemos, cuando nosotros hacemos apuntes, se nos queda más, o por lo menos a mí se me queda más cuando yo hago apuntes y cuando yo leo la palabra. Y ahí el Espíritu Santo obra y se manifiesta y encapsula lo que el Señor quiere que atesoremos para poner por obra. Amén. Ya estamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10 y 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con revelación, unción y poder del Espíritu de Dios, que nos está guiando, nos va a guiar y nos sustentará. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si quieres subrayar para buenas obras, está muy bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, Yeshua Hamashia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Amén. Y también vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9 y versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Voy a ir muy despacio para que recibamos, para que entendamos, para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. 2 de Timoteo, ¿sí? ¿Llegamos? Versículo 9 y 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifiesta o manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya, amén, amén y amén. Ustedes recuerdan las 3 preguntas, ¿verdad? Amén. ¿Te has preguntado quién eres en realidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué estamos haciendo en la tierra? ¿Estamos cumpliendo ese propósito? ¿Ese llamado? ¿Estamos reconociendo lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 9? Porque somos hechura suya. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Abba Padre, del Todopoderoso. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las obras son acciones. Amén. Las obras son acciones buenas o malas. Tú eliges, tú escoges.
Y si en realidad te has preguntado quién eres en la tierra, qué haces, cuál es tu objetivo para cumplir el propósito, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y las obras son acciones buenas o malas. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras haces tú en tu diario vivir, en tu diario caminar? Porque las obras son evidencia. Amén. Las obras son evidencia de una fe genuina. Esas son las obras. Son la evidencia de una fe genuina que da resultado en amor, en fidelidad y en el servicio. Amén. Y qué bueno que hayas venido hoy para recibir esa sustancia, para poder comprender, para poder saber cuáles son esas obras buenas y cuáles esas obras si han hecho obras malas, porque no somos perfectos, ¿cierto? Buscamos cada día la perfección, tenemos errores, aún fallamos, aún pecamos, porque recuerde que no solamente el pecado es matar y robar, porque para Dios no hay pecado blanco ni pecado ¿qué? Veniales y no sé qué, y pecados blancos y pecados negros. No, pecado es pecado y punto. El que roba, el que mata, el que miente, el que adultera, el que fornica. Todo absoluto, las mentiras, las malas miradas, todo eso se convierte. El orgullo, la prepotencia, la vanidad. Pero hoy nos vamos a ocupar de esas buenas obras, ¿cierto? Nos ponen felices porque son las buenas acciones que la Iglesia del Camino es Cristo está haciendo. Las buenas acciones que cada hijo, que cada padre, que cada madre está haciendo. Pero por aquello de las uvas, de pronto hemos hecho algo que hoy el Señor nos esté redarguyendo, que nos esté taladrando ahí, nos esté diciendo, hey, ¿cuáles son tus obras y esas acciones malas que tú estás haciendo? Pero quiero aclararles algo. Las obras no es el medio para obtener la salvación. ¿Ve? ¿Qué son las obras? Las obras son acciones buenas y acciones malas, ¿cierto? Que las obras son la evidencia en nuestra vida de una fe genuina. Pero las obras no son el medio para la salvación. Amén. Las obras no son el medio para la salvación. Tenga en cuenta absolutamente todo esto. Pero las obras son el fruto indispensable para llegar, fruto. Son el fruto indispensable. ¿Sí estamos? Amén. ¿Sí estoy siendo así como clara? Porque yo tengo a mi apóstol allá conectado, que yo sé que él me está viendo. Y quiero ser buena alumna, porque fui buena alumna. Amén. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos quiere llevar siempre por esas sendas, por ese camino angosto, ese camino que nos lleva a la salvación, para que esa fe obre poderosamente en tu vida y en mi vida. Para que esa fe camine conmigo, para que esa fe esté conmigo, para que esa fe me levante cada día más, me empodere. Porque cuando oramos con fe, cuando clamamos con fe, que muchas veces nos duele, vemos los resultados
Y ahí nos hace ver Dios y se manifiesta y se revela y nos entrega las respuestas. Wow, y nos duele. A veces nos duele y nos duele mucho. Y el Señor nos dice, hey, ¿no me pediste de esa manera? ¿No oraste de esa manera? ¿No viniste a mí de esa manera? Aquí estoy. Estoy entregando esa respuesta anhelada. Amén. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17. El apóstol me dio buenos tips. Yo lo bendigo con todas las bendiciones de lo alto. Amén. Ya llegamos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Y nos dice la palabra del Dios Todopoderoso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Así que todo va de la mano. Versículo 17, volvámoslo a leer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y estamos leyendo que las obras no es el medio para la salvación. Amén. Pero las obras son el fruto indispensable de esa fe viva que yo estoy recibiendo. Amén. Y nos está diciendo la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 17, que va de la mano, que la fe, que las obras, que el amor, que la entrega a nuestro Padre Celestial es el todo para tu vida y para mi vida. Ahí en este Santiago capítulo 2 versículo 17 quise tomar un ejemplo que muchas veces nos pasa, nos ha pasado o lo hemos vivido y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y a ver si se identifican conmigo con este ejemplo. De pronto alguien ha llegado a su vida en el momento o en el lugar donde tú has estado o donde te has encontrado o donde te encuentras y llega una persona, hablemoslo de un habitante de calle, que es un ejemplo como más real. Llegan, tengo frío o tengo hambre o tengo sed, ¿cierto? Miremoslo así, tengo frío y de pronto una sonrisa, de pronto una sonrisa hipócrita. O simplemente me hago para un lado. Lo miro y me hago para un lado. Yo sé que a mí me ha pasado. Y el Señor, al primero que lo ministra es a uno. El primer ministrado, el primer redarguido, el primer confrontado es uno mismo. Y nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Y si dice que tiene hambre, y yo no tengo nada. Él en ese momento no necesita decir no tengo nada, porque si yo quiero que esa obra vaya juntamente con la fe, oiga, venga, le doy un tinto, le doy un café. A mí no me gusta dar la plata, casi no, me gusta de verdad, si llevo un pan. Tengo frío, y para el frío algo caliente, ¿cierto? Porque si él dice tengo frío, no le voy a dar un helado. Entonces vamos tomados de la mano, que la fe sin obras es muerta y que todo va de la mano.
que de todo nos tenemos que apropiar. Y nosotros lo vimos que las obras son acciones malas o buenas. Y solo tú escoges, solo tú eliges. Voy rapidito porque no voy sino en el primer punto. Y ya el tiempo corre acá, pero voy a respetarles el tiempo, dice mi apóstol Fernando. Y la tercera es la vencida, amén. Vamos a ver 3 fundamentos. A ver de esos fundamentos, cómo tú te estás moviendo, cómo tú estás caminando, con lo que tú te estás preguntando con respecto a tu vida, con lo que tú estás haciendo acá en la tierra, con los objetivos que tú estás haciendo o que ameritamos hacer, ¿cierto? O que creemos y pensamos hacer. Amén. Yo quiero que el primer fundamento es la presencia. Son 3 fundamentos que vamos a desglosar, que vamos a desmenuzar. Y aquellos que están tomando apunte, yo quiero que escriban qué es la presencia. Esto lo vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Éxodo 33, 14 y 15 y Salmo 139. Y hoy hemos venido a aprender, hoy hemos venido a afirmarnos en los caminos del Señor. La presencia es la cualidad del cada paso consciente. Y ahora pregunto, ¿tienes conciencia de Dios en su vida, en su presente, en su diario vivir, en su diario estar, en su diario pensar, en su diario mover? Vamos a leer. ¿Sí pudieron tomar la respuesta? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Yo voy muy despacio para que podamos entender. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Y estamos hablando de la presencia. Amén. Que es la cualidad del cada paso consciente en su diario vivir, en mi diario vivir, en su diario actuar y en su diario caminar. Amén. Dice la palabra. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso lo dijo el Padre, ¿cierto? Eso lo dijo Dios. Eso lo dijo el Todopoderoso, nuestro Elohim, el Creador. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, ahí puede colocar en Moisés, puede colocar tu nombre. Amén. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Vemos el pacto, la alianza que Dios hizo con el hombre. Amén. Ese pacto eterno que nadie se lo puede quitar, que nadie nos lo puede arrebatar. Amén. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si nosotros confiamos, si nosotros permanecemos y nos deleitamos y hacemos lo correcto, la presencia de Dios va con nosotros. Amén. Pero si hacemos lo incorrecto, Él está ahí, pero se va a hacer a un lado. ¿Cierto? No va a fluir. El Espíritu de Dios no va a estar ahí. Porque lo estamos contristando, porque no estamos haciendo lo correcto. Dice versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de ese lugar. Y muchas veces el Señor habla y el hombre terquea, ¿cierto? O eso me pasa a mí.
El Señor dice, por aquí no es, recordemos lo que Sandrita Costa, nuestra hermana Sandra Costa, porque ella nos leyó mucha palabra, nos recordó mucha palabra el viernes, pero les digo, no les voy a volver a repetir, ni los voy a volver a predicar, sino solamente son énfasis que se hacen para que a nosotros no se nos olvide. Amén. Moisés le dijo, si la presencia de Dios no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y a veces en el afán, oraciones como el caldo Maggi, ¿sí? Como esa pastica. Se diluye, se coloca en el agua y ¡pum!, desaparece, ¿cierto? Y oramos o se ora y no se espera para oír, para atender lo que el Señor exactamente nos quiere hablar y nos quiere decir. Amén. Esa es la presencia del Dios vivo. Esa es la cualidad que debe tener el ser humano, de pedir la presencia, de esperar para dar ese paso consciente que Dios habló. Amén. Que esa voz del Espíritu de Dios venga y le sustente y lo guíe y le diga, es por acá. ¿Cuántos cometimos o hemos cometido algo que el Señor dijo, espérese por ahí, no es? Y después viene el dolor de cabeza, después viene el sufrimiento, porque viene una consecuencia, ¿o no? ¿Cierto que sí? Viene una consecuencia por no oír, por no atender y por no esperar. Amén. Vamos al Salmo 139 con respecto a la presencia. Amén. Que nos habla, el Salmo 139 nos habla de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia del Todopoderoso. Amén. Y estamos hablando de la presencia, que es la cualidad del cada paso consciente del ser humano. Dice, yo quiero que leamos únicamente leamos el versículo 1. Oh Yahweh, bendito es su santo y poderoso nombre. Tú me has examinado y conocido. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos, entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él lo sabe absolutamente todo. Amén. Él conoce sus pensamientos, mis pensamientos, su andar, su levantar, su acostar, su todo, porque Él es Dios. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Amén. Y dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Amén. Por eso tenemos y debemos ser conscientes que la realidad y la verdad es la palabra del Dios vivo, que es la que nos sustenta, que es la que nos sostiene, que es la que nos libera, que es la que nos liberta, que es la que nos sana, que es la que obra y se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que debemos actuar con plena conciencia. Los niños de 1 hasta, no, es que yo digo que ni de hasta 5 años, porque ya son conscientes. Esos niños nacen ahora ya caminando. Tengo por ejemplo, Mía, es un ejemplo que siempre mi apóstol coloca, y la verdad, y los niños nacen y abren sus ojos. ¿Cuántas mamitas hay acá? Cuando nacieron sus hijos, ¿abrieron los ojos? No, no, es una mentira.
Ahora los niños salen y de una vez abren esos ojos y dicen, wow, en el lugar donde yo estaba era excelente y ahora siento frío, ¿cierto? Y habla uno con un niño, por ejemplo, con Mía, tiene 4 años, ella habla perfectamente bien. Es como si usted se sentara a hablar con un grande y ella le hace preguntas y ella espera respuestas contundentes, no llevarla por un atajo, no. Ella espera respuestas exactas. Y vuelve y le hace otra pregunta muy parecida. Y ella está analizando lo que se le explicó y dice, pero tú me dijiste esto y ahora me estás diciendo esto. Sí, don Israel y Livia, ¿es verdad? Ah, amén. Entonces nosotros tenemos que buscar ese fruto de las obras que nosotros estamos haciendo, de buscar el diario vivir en la actualidad, vivir el minuto a minuto, no mirar el futuro, porque recuerde que el apóstol Fernando hace días nos explicó que no había futuro, ¿cierto? Que es el presente, que es la actualidad, que es el diario vivir. Amén. Que es el ahora que tenemos que vivir, que es el ahora en la que tenemos que caminar en santidad, que es en el momento, en cada minuto, en cada segundo, que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Dios. Amén. Que nuestro andar, que nuestro caminar. Así que nos conviene vivir el ahora. Nos conviene vivir la actualidad, no buscar el futuro. Todo día trae su propio afán. Así dice la Biblia. No les voy a decir a dónde está porque se me llega aquí a mediodía. Tenemos que tener plena conciencia que estamos viviendo el presente. ¿Cuántos vieron noticias ayer por la tarde? ¿Cuántos vieron noticias anoche? ¿Y a cuántos les dolió su corazón? Realmente, ¿a cuántos les dolió su corazón? ¿Cierto que sí? Yo hasta que lloré. Yo decía, wow. Y a él se le reveló Dios en 3 ocasiones. Y yo creo que ahorita nos van a tener con la noticia, ¿cierto? Y van a buscar, van a sacar lo que había sin revelar, sin saber, para darlo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y recuerde lo que el Señor me dio como título en la prédica. La verdad de tu ser. ¿Cuál es la verdad tuya? ¿Cuál es la verdad de tu ser? ¿Cuál es la verdad de tu diario vivir? Y él estaba joven, relativamente joven, y Dios vino a su corazón, Dios le reveló, Dios le mostró en su infinito amor que iba a morir en un accidente, ¿cierto? Pero él, ¿para qué le mostraba? ¿Para qué se revelaba el Señor a él? Para que trajera a su memoria el pacto que él hizo con Dios, el día que él se arrepintió, el día que él le dijo, yo te buscaré, yo te serviré, yo te cantaré, pero estoy joven. Todavía, según el ser humano, perdóneme en esta expresión, que la ignorancia del ser humano, yo tengo muchos años por delante. Yo tuve 15 años, tuve 20, tuve 30, tuve 40, tuve 50 y ahí para arriba, porque estoy en años dorados. Y este joven, no, tengo 32 años, ¿sí? ¿Vieron esa noticia? No, cuando el Señor se reveló a él tenía 32 años. Y él hicieron una entrevista y dijo, tengo 32 años. Pienso vivir pecando, porque lo dijo literal.
y en 5 años le voy a hacer un álbum de canciones al Señor. Y se quedó en su pensamiento porque nunca actuó. Porque nunca estuvo ahí lo que Dios le habló, no pudo discernir. Y tú y yo, que podemos discernir, que recibimos una palabra plena, que cada día nos llevan por las sendas de justicia y por las veredas de paz, con palabra revelada. Hey, ¿estás pecando? Yo no voy a mirar a nadie porque yo no soy quien para juzgar. Yo estoy entregando lo que el Señor le entregó, le reveló a mi apóstol Fernando y puso en este corazón. Y que con todo mi amor anhelo y deseo que la presencia de Dios vivo esté en ti, vaya contigo, camine contigo. Amén. En todo momento, en cada instante. Que no se dejen envolver por las preocupaciones. Las preocupaciones hacen parte de la zozobra. Y al tener esas preocupaciones, al tener zozobra, al estar tribulado, no va a orar. Momentáneamente, quizá en un minuto, en un segundo, su fe declinó, su fe desmayó. ¿Por qué? Porque no vio respuestas a lo que oró, pero se le olvidó decir: Señor, haz tu perfecta y divina voluntad. Porque a veces en el afán se pide, se ora, se clama, pero no se le dice al Señor: haz tu perfecta y divina voluntad. Cuando le decimos a Él: haz tu perfecta y divina voluntad, Él se manifiesta. Pero a veces las preocupaciones hacen parte de esa zozobra. ¿Sí han pasado por eso? ¿Han tenido preocupaciones y se siente como, bueno, y que si más si es una deuda? Más todavía porque se llegaron a la casa a golpearle. Esas zozobras, ¿será que van a venir? ¿Será que no van a venir? ¿Será que me lo voy a encontrar? ¿Será que si salgo por esta calle está ahí? ¿O será que si salgo por esta avenida está ahí? Y somos tan de buenas que está ahí. ¿Sí o no? Que está ahí. Estas preocupaciones hacen parte de la zozobra para que venga la tribulación al corazón, para que venga la inestabilidad. Y ahí, Señor, pero yo oré y le dijo: Señor, haz tu perfecta y divina voluntad. Señor, me quito yo para que tú te manifiestes, que esta carne mengue para que el Espíritu Santo crezca. A veces se nos olvida por el afán, por la ansiedad. Y cuando no hay fe, no se va a ejecutar el propósito divino. Cuando esa fe mengua, cuando esa fe declina, no se va a ejecutar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y el propósito eterno es que tú llegues a la meta, que tú seas salvo, que tú camines en pos de la presencia del Señor, que tú leas la palabra, que tú te muevas en esas manifestaciones y en ese mover del Espíritu de Dios. Y yo quiero que vayamos y leamos en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Para que no digan: no, la pastora está hablando mucho y no está dando palabras. Sí, Señor, porque todo está en la palabra. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 20. Amén. Y dice la palabra del Dios vivo: Jesús les dijo: vuestra poca fe, ¿sí? Estamos ahí. Por vuestra poca fe
Porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Amén. Volvamos a leer. Leamos todos. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Por qué? Por la fe que está obrando, que está operando en mi vida. Si mi fe está alineada a los parámetros divinos, si mi fe está revestida con poder, con unción, con todo el derramamiento del Espíritu de Dios, va a obrar. Pero si no hay fe, no va a pasar nada, solamente se va a orar y ya. Pero si hay fe, y a mí el apóstol Fernando siempre me reta a veces, y yo siempre lo reto también. Y él me dice, y él me confronta, y tengo un buen pastor que me da en la llaga, y yo lo amo y lo estimo porque me dice la verdad. Y hay muchos que no les gusta cuando se les dice la verdad, cuando se les habla, pero es que no es uno, es el Señor. Y él me dice, qué difícil, hija, que tú creas para tú mismo, sea para este pechito. Yo oro y yo veo. Yo oro por sanidad. El Señor me usa, gracias a Dios, pero usa este pechito. Y oro y veo los resultados. Y me dice, ¿y por qué si ora para fulano, para sutano? ¿Por qué no cree para tú misma? Y yo sí, es verdad. Porque a veces yo oro y pues obvio no veo resultados. Pero eso es lo que quiere también Dios que haga con todos y cada uno de nosotros, para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros avancemos, para que no nos estanquemos. ¿Y cuántos están estancados? ¿Cuántos están ahí? Enraizaron, pero no crecieron. No están dando frutos. Y nosotros tenemos que actuar, debemos tener esa semilla. Dice que seamos como ese grano de mostaza, aunque sea. Que seamos como ese grano de mostaza, porque así se mueve el reino. Así se mueve el poder de Dios. Si tú crees, si tú oras, si tú crees y si tú confías, acabamos de leer que nada es imposible, ¿cierto? Acabamos de leer la palabra que nada es imposible. Y el reino se mueve así. ¿Cómo se mueve el reino? Con tu fe, con mi fe. Con tener la presencia del Señor, con yo caminar y actuar en pos de la presencia de Él. Así que yo anhelo y deseo con todo mi corazón que ese granito de mostaza hoy penetre en ese corazón que no había encontrado respuestas. Confíe en el Señor. Entra en la presencia y dile al Señor como le dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Si no es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga aquello, Señor, sé tú interviniendo. Si tú tienes que irrumpir, si tú tienes que estancarme ahí, Señor, para que yo no vaya a hacer eso indebido que no está dentro de los planes del Señor. Pero si la presencia está contigo y conmigo. Una semilla, como esta semillita del grano de mostaza, llama fe. Cuando yo oro y le digo al Señor, Padre, heme aquí.
Señor, presento esta petición delante de ti. Señor, manifiéstate a través de tu infinito poder y con tu infinita misericordia. Y si tu voluntad es sí, amén. Si tu voluntad es no, amén. Porque la voluntad del Señor es divina, la voluntad del Señor es perfecta y la voluntad del Señor es eterna. Y a veces oramos y nos duele y lloramos. Y lloramos. Pero ese es el resultado del poder de Dios. Y a pesar que se duele, yo me aferro más. Porque digo, Señor, esta es tu mano. Señor, este es tu poder. Señor, esta es tu gloria. Señor, gracias porque esa fue tu voluntad. ¿Y me ha dolido? Sí. Por supuesto que ha dolido. Pero cuando oramos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Segundo fundamento. Voy corriendo. Es la esencia. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Salmo 119, versículo 160. Y yo sé que algunos están tomando apuntes para que escriban. La esencia corresponde a lo eterno que ya eres. Amén. La esencia corresponde a lo eterno que ya eres. Aleluya, amén. Es esa semilla divina. Es esa semilla de verdad. Es esa semilla de palabra. Es esa semilla con sustancia. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es lo divino? La sustancia que viene del Todopoderoso al escudriñar las Escrituras, al leer su palabra. Amén. Esa es la sustancia, esa es la palabra fundamental, sustancia. Porque la palabra es la sustancia. Amén. La palabra nos sana, la palabra nos levanta, la palabra nos edifica, la palabra nos sustenta, la palabra nos libera, la palabra nos liberta. La palabra es el todo para nosotros. Esa es la esencia. Ese es el fundamento de un ser, de mi ser, el saber que tengo una palabra viva que fluye y que trae a mi memoria. Esa semilla que fue sembrada un día en ti y en mí es la que está produciendo hoy ese fruto. Amén. Esas obras, esos frutos, esa fe que viene a nuestras vidas. Vamos a Éxodo capítulo 3, les dije versículo 14. Pues si no alcanzamos hoy, seguimos. Mentiras. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Amén. Y dice la palabra. Y respondió Dios a Moisés. Y respondió Dios a la iglesia, el camino es Cristo. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya, amén. Yo soy el que soy, Él es la divinidad. Amén. Dice, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Yo soy el eterno. Yo soy el soberano. Yo soy el primero. Yo soy el último. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el principio y el fin. Él es nuestro todo. Y dice, me envió a vosotros. ¿Cuánta palabra ha llegado a nuestras vidas? ¿Cuánta palabra ha llegado a tu ser y a mi ser?
Y dice el Salmo 119, 160. Si quiere no vaya allá y yo se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 160? Que la suma de la palabra es verdad. Nunca se le vaya a olvidar este versículo. Que la suma de la palabra es verdad. Y acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que yo soy el que soy, que Él es nuestro Abba Padre, que Él es el Todopoderoso. Amén. Él es nuestro todo. Y esa semilla que un día fue sembrada desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién fue el primero que sembró esa semilla? En ti y en mí. Recordemos lo que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 cuando empezamos. Amén. Para que lo tengas en cuenta. Pero ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 y 6. Que esa semilla que fue sembrada desde antes de la creación. ¿Y quién nos escogió? ¿Quién nos hizo a imagen y semejanza de Él? Porque había un propósito eterno. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 6. Pero de pronto lo leemos todo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí ve? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿estamos leyendo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en su amor. En la profundidad de su amor, Él nos escogió. Él puso esa semilla en ti y en mí, en toda la humanidad, en los escogidos. Amén. Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque Él puso esa semilla, porque Él ya sabía, porque es Dios. Que Él nos sacó, que Él nos rescató, que Él nos escogió, que nos entregó vida eterna, que nos entregó salvación, redención. Amén. Pero hay una condición. Y esa condición es la permanencia, la fidelidad, la santidad, la lealtad, la fidelidad, la obediencia. Esa semilla fue sembrada desde antes de la fundación del mundo para que hoy tú estés aquí y yo esté aquí. Para que hoy seamos útiles en las manos de Él. Para que junto a la fe venga con las obras. Para que seamos aceptados delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos hace saber que tú eres Dios, que tú eres el eterno, que tú eres la gloria, que tú eres el poder. Amén. Gracias, Señor. Y vamos por la última. Amén. El tercer fundamento, no menos importante. Todos van tomados de la mano, sino que uno coloca primero, segundo y tercero, ¿cierto? Porque lleva uno un orden. Pero todos son uno. Amén. Y el tercero es la identidad con la existencia, con la esencia, con aquella presencia que fue la primera que vimos, ¿cierto? La presencia, la esencia, la existencia que estamos por ver.
con esa identidad de tu ser. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la tierra? ¿Cuál es tu objetivo? Y con todo lo que hemos visto, esa sustancia fundamental de poder tener esa semilla, ese granito de mostaza. Y ahora vamos a ver la existencia, lo que estamos mirando con la identidad, con el fundamento de conocer los parámetros divinos, de caminar en pos de la presencia del Todopoderoso. Y aquellos que están haciendo apunte, yo quiero que tomen esta respuesta. La existencia la vemos en Romanos capítulo 1, versículo 20 y Hebreos 11, 6. Y la existencia es el puente activo entre ambas, entre la esencia, la existencia y la presencia. Amén. Es el presente activo entre ambas. ¿Cuántos hemos pasado por un puente? Amén, todos, ¿cierto? Y tiene que pasar para adquirir lo que está del otro lado, ¿cierto? Si no pasa el puente, se va a quedar con deseos. Así de sencillo. Si no da ese paso de así el puente con fisuras. Pero si tiene que pasar ese puente, va de la mano del Padre. No le va a pasar nada. Va a pasar, va a regresar y posiblemente el puente se cae, ¿cierto? Porque lo que Dios quería enseñarles es que pasara, mirara, obtuviera, tomara, activara y retomara, ¿cierto? Y decimos que la existencia es el puente activo de ambas. Para mí, de las tres. De la esencia, de la presencia y de la existencia. Amén. Cuando nosotros necesitamos lo que hemos venido hablando y lo que hemos repetido, si yo necesito algo, tengo que ir en pos de la presencia del Todopoderoso y decirle, Señor, heme aquí. Ya no puedo más. Tú existes. Tú eres real. Tú eres lo más real que puede haber. Porque mire al de la derecha, mire al de la izquierda, mire al que está adelante, al que está atrás. Míreme a mí, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por ello son simpáticos, bien opuestos, bien queridos. Amén. No se ven así, yo me veo así. Amén. Así que la existencia es el puente activo entre ambas. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y seguro que ya estamos terminando. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y luego vamos a Hebreos 11, 6. Dice Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, amén, su eterno poder y deidad, le hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Volvámoslo a leer. Porque las cosas invisibles son de Él, lo eterno, su poder, su gloria, su deidad, su divinidad. Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a nuestros ojos, a nuestra realidad, si lo creemos. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos ninguna excusa. Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, amén. Y estamos hablando de la existencia. Amén. Y estamos diciendo que es el canal activo. Amén. De la esencia y de la existencia. Y leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Leamos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, amén. Si nosotros vamos y nuestra expresión cada día es tangible, es real, es esa esencia que sale de mi corazón y me postro en la presencia. Por eso hablamos que es un canal activo, que es un puente activo, que si yo estoy en la presencia, que si estoy tomado de la mano de Dios, voy a ver resultados, voy a ver las respuestas, voy a ver lo eterno, voy a ver lo divino, lo profundo, lo excelente, lo que hay para mí. Y si tú lo quieres y si tú lo anhelas, ahí están los medios, ahí está ese puente. La oración, la entrega, el saber que tenemos un Dios vivo y que Él lo hizo por todos nosotros y que Él está ahí presente, que Él está de continuo con todos y cada uno de nosotros y que solo en Cristo y que solo en Él, en Yeshua HaMashiach, y que solo nuestro Abba Padre vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo, vas a encontrar esas respuestas de esa identidad. Si aún no has visto las respuestas, es porque no ha entrado en esa intimidad con Él. Porque en Él está absolutamente todo. Hay identidad, hay paz, hay plenitud, hay gozo. Grábese absolutamente todo en esa mente, en ese corazón, que solo en Cristo Jesús, que solo en Yeshua HaMashiach vamos a poder encontrar la plenitud de gozo, vamos a encontrar la identidad, vamos a encontrar y a ejercer ese propósito que el Señor te ha entregado y que estaba ahí quieto y que estaba ahí dormido. Solo en Él podrás ser feliz. Solo con Él y en Él podrás ser íntegro, porque está el temor de su palabra, está el temor de Él en su vida y en mi vida. Y ahí seremos integrales, seremos íntegros en la verdad que es su palabra y es lo que le va a dar sentido a tu vida y a mi vida. No hay absolutamente nada más. Cristo Jesús es el que nos da y nos dará la plenitud. Es el que nos dará el sentido y ahí encontramos todo el sentido en Él para poder ser felices, para poder estar ahí tomados de la mano de Él, para poder comprender. Amén. Yo quiero que por último vayamos al Salmo 119, versículos 1, versículo 7, versículo 105, versículo 10 y el que acabamos de leer, versículo 160, que dice, aleluya, si estamos acá, Salmo 119. Amén. Dice el versículo 1.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh, bendito es su santo nombre. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, lo que conocemos, lo que vemos, lo que vivimos a través de su palabra. Amén. Versículo 10. Dice, con todo, leámoslo todos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor, de desviarnos, de retroceder. El versículo 105. Dice la palabra del Dios vivo, lámpara es a mis pies tu lumbrera y lumbrera a mi camino. Amén. Y 160 dice que la suma de su palabra es verdad, es viva, es eficaz. Amén. Así que lo que más anhelo y deseo en mi corazón es que la palabra del Dios vivo haya entrado, haya penetrado en sus vidas, en su corazón, y que no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores de la verdad, hacedores de la esencia para poder ser felices y que tu vida y mi vida siga teniendo sentido. Amén. Les doy un abrazo a todos los conectados, un saludo a todos los que se conectaron, a nuestro apóstol Fernando Betancur, a nuestra apóstol Graciela, que con todo el corazón les amamos, les bendecimos, a Carmen Cecilia, a Alma Lucía Castillo, a Mari Biuchi. Recuerde que esta sigue siendo su casa. A Pachito Huertas, gloria al Eterno, a Luz Nancy Castañeda, Blanca Leonor Montaño, a David Arengas, a Noé Quisped y a todos aquellos que se conectaron, aún a los que no se pudieron conectar por alguna razón, que la extensión del reino y el poder del Padre los abrace y que cada anhelo y cada deseo sea cumplido por el poder y la autoridad del Todopoderoso. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan ese aplauso a nuestro Abba Padre?